Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar con Carolina de Cuadro en en la producción de este programa. Amigos, en controles está el operador que ya mismo me dice que en la línea, del otro lado de la línea, está Oscar Larroca. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la lleva usted, Oscar Larroca? Bien, bien, acá con estas limitaciones vinculadas a un semi-confinamiento debido a la pandemia, clases a distancia, algunos presenciales, pero bueno, bien, dentro de todo. Pero vivís allá, ¿no? ¿Seguís en Florida, no? Sí, sigo en Florida, pero doy clases en Montevideo algunos días a la semana de forma presencial. En tu taller. En el taller del Parque Rodó. Del Parque Rodó, ahí cerca del Parque Hotel. Dentro de las limitaciones de Oscar Larroca, sacó algo muy, pero muy sorprendente después del estreno. 3 libros que no son habituales en Uruguay, realmente por el porte, por el diseño, por la calidad. Jorge Abondanza, es un homenaje a Jorge Abondanza. Sí, en realidad es un homenaje que tiene que ver con la compilación de una parte de los textos que publicara Jorge a lo largo de casi 60 años, te diría, en distintos medios de prensa. Uh-huh. Es una recopilación que se hizo este año y que, bueno, por supuesto, es muy distinta a la compilación que el mismo Abondanza hizo en el año 96 con un libro que se tituló El Gran Desfile, que también fue editado por Ediciones de La Plaza. En este caso estamos hablando de un libro casi de lujo también, ¿no? O sea, por las características. Por eso yo decía que no es un libro habitual formalmente. Por otro lado, uno ve los 3 volúmenes y dice, primero, esto es una compilación, no es todo lo que escribió Abondanza. Y dice, a la pucha, lo que escribió este hombre es impresionante, ¿no? Sí. Fíjate vos que estamos hablando de 3 volúmenes y prácticamente es un poquito más de un 10% de lo que él publicó. ¿Mirá? A lo largo de todos sus años como periodista cultural. Es sorprendente la cantidad y obviamente la calidad. Uno se zambulle en estos artículos, son todos artículos, ¿no? Son básicamente los artículos. ¿Y cómo hiciste vos para poder hacer esa compilación? Porque hay que zambullirse en ese océano, ¿no? Digo, ¿estuviste todos los textos tuviste a la vista? Sí, yo comencé a trabajar en octubre del año pasado, a pedido de Enrique Seivera, que fuera su socio, colega, compañero de toda la vida. Y bueno, me vinculé directamente con el diario El País, que me proporcionó una cantidad bastante importante de notas que se publicaron en el diario, pero estaban digitalizadas solamente aquellas notas que se habían editado entre el año 2002 y 2014. Aquí que tuvimos que ir en búsqueda de todos aquellos otros textos que estaban en archivos, revistas, catálogos, programas de mano, semanarios, y el archivo mismo del diario El País. Uh-huh. En ese caso, en el caso del diario El País sería relativamente fácil, pero también él escribió en revistas de Cinemateca y muchos otros lugares, ¿no? Sí, exacto, sí. Escribió en Cinemateca Revista, en un semanario que se llamó Las Tejas, en El País Cultural. Escribió para el diario La Nación de Buenos Aires, para muchísimas exposiciones de artistas nacionales. Prologó libros de arte, libros sobre la historia del teatro, escribió editoriales para el diario El País, pero bueno, lo más complejo fue leer todo de la manera más, más profesional posible, hacer una selección, escanear el material, pasárselo a un corrector de estilo, y eso demandó meses, con un trabajo, con una tarea que insumió el trabajo de varios profesionales, 2 correctores de estilo, un diseñador,
y bueno, toda la colaboración, por supuesto, que prestó el Diario del País a través de sus archivos, ¿no? También implica, estoy pensando en el diseñador Rodolfo Fuentes, ¿no? Esto implica, por ejemplo, que estos 3 tomos tienen índice, y también hay un índice general de la obra, obviamente también hay un apartado de biográfico, que es el lógico, está muy bien, porque esto, como todo, está sujeto al tiempo, ¿no? O sea, esto tiene que estar pensado para que ser leído dentro de muchos años. Sí, la idea fue esa, ni que hablar. Y a propósito del diseño, fue relativamente complejo, porque fíjate que teníamos que tratar de que los 3 volúmenes tuvieran más o menos la misma cantidad de páginas, así que hubo que revisar cada uno de los capítulos, el tipo de si iba fotografía o no iba fotografía, si el texto se corría o no se corría, si había que quitar algo, agregar. Fue un trabajo, te diré, importante, el de Rodolfo Fuentes, el diseñador, pero logró un diseño que realmente ha sido apreciado por muchísima gente, y como decías vos al principio, es un libro de gran porte, poco usual si se quiere, un libro de tapa dura, pero bueno, son aspectos que tienen que ver con la vestimenta del contenido, que por supuesto es mucho más importante que la parte formal. Claro. Yo hablaba de la parte formal porque también implica de alguna forma un cierto homenaje a la figura, al pensamiento de Jorge Abondanza, totalmente, ¿no? O sea, también jerarquiza en ese sentido. Totalmente. Pero que me llamaba la atención porque no, reitero, Ediciones de la Plaza no es lo habitual. No, en absoluto. En este caso, en estas antologías. En general, te diría que si se haría un solo volumen, no serían 3, claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Y que también, atención, hasta qué punto uno se puede compilar todo, porque escribir en prensa es escribir un poco para el olvido, eso ya está dicho hasta el cansancio, ¿no? O sea, Cortázar, que decía que los diarios sirven para envolver el pescado del día siguiente, ¿no? Cosas así. Totalmente. ¿No? Sí, para envolver huevos, como en la feria, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, justamente la idea era rescatar la memoria de Jorge a través de una selección de textos que dejaran en evidencia su versatilidad, su refinamiento, su ojo crítico, su mirada afilada a la hora de esbozar una reseña tanto para teatro como para cine como para artes visuales. Fue un periodista que también se involucró en temas que tienen que ver con el patrimonio, el medio ambiente, en fin, Abondanza fue una persona muy culta, muy ilustrada, si se quiere. Fíjate que es muy difícil esquivar toda esta sarta de adjetivos, ¿no? Y todavía no entramos en el núcleo duro de su legado. Claro, porque yo leía los artículos y es algo que para las nuevas generaciones creo que no lo van a imaginar, digamos, directamente. El hecho por ejemplo, que algo que era habitual, digamos, en algunos grandes plumas, que es el tema de manejar muchos datos en una época que no había internet, ¿no? Totalmente. Jorge, siendo un adolescente de 16, 17 años, iba a las distribuidoras cinematográficas de parte del diario en el que le escribía, que se llamaba El Bien Público. Creo que primero fue en El Ciudadano, después estuvo en El Bien Público. Y se hacía de programitas y de fichas que él iba recopilando, guardando datos en un cuaderno, y ahí estableciendo una suerte de vinculaciones entre películas, directores, músicos, actores, y te diría también que siempre fue una persona muy privilegiada porque tenía una memoria extraordinaria. Yo mismo lo veía en la redacción del diario, escribir una nota a máquina, estamos hablando no en la era computadora, y escribí una nota sin ningún tipo de correcciones, y así como salía de
la máquina de escribir iba a la edición, es decir, memoria, versatilidad, erudición, pero más allá de eso que, bueno, uno puede decir, bueno, la ilustración es algo que, digamos, se acumula con el tiempo, una cosa es Martini pregunta y otra cosa es cómo sublimás toda esa información en cultura. Sí, ¿cómo la destilás? Esa erudición, destilarla de manera que primero que no apabulle al lector, y que sea accesible pero que te permita una reflexión. Totalmente. En ese sentido, Abondanza fue un gran formador de público, ¿no? Explicaba pacientemente la diferencia que había, ponele, entre un muestrario de muecas, decía él, y el histrionismo en un actor. ¿Por qué una pintura abstracta puede esconder emociones, sensaciones, temperatura, y una obra académica o figurativa puede ser fría? No solamente se mostraba como un gran conocedor, sino que trataba de llegar al lector, dejar siempre un aporte en ese sentido, ¿verdad? Y las columnas que escribió, por ejemplo, para Cinemateca Revistas, así lo demuestran, ¿no? Sí, vos sabés que incluso, atención, como todo ser pensante también, para mí algunos artículos los leía, son discutibles también, me hacían pensar, ¿no? Claro. Me hacían discutir. Por ejemplo, me quedé pensando, pero bastante, con un artículo muy breve de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? O sea, él habla de Marilyn Monroe y empieza a decir que, bueno, que no... mira, acá justo lo abrí, estaba acá, es del 2012, Marilyn desde el 1962 hasta hoy. Entonces empieza a decir que no era una buena actriz, o empieza a explicar por qué ella era, dice, lo que ella lograba hacer, dice Abondanza, lo que ella lograba hacer parecía una parodia, una sobreactuación llena de afectaciones, pero no porque se propusiera satirizar el asunto, sino porque no sabía abordar esos papeles con más control, más aplomo o más intuición. Sin embargo, mientras otras contemporáneas, igualmente rubias, aunque más capaces, y ahí menciona a gente que yo no conozco, desde Mona Freeman hasta Anne Francis, desaparecieron de la pantalla a los pocos años, Marilyn fue subiendo hasta transformarse en una estrella de primera línea a partir de Niágara, y los caballeros las prefieren rubias. Entonces, este fragmento que acabo de leer, que es muy pequeño, el artículo es más largo, me hizo pensar, y claro, es muy difícil pensar en la persona Marilyn, no la mujer, y en la actriz, y lo que dice él, ¿no? Nada, lo pongo como ejemplo de algo que me hizo pensar y digo, ¿hasta qué punto ella se hacía la viva, o hasta qué punto no podía, intentaba, o hasta qué punto, como dice Abondanza, vio que eso era así y lo utilizó después, ¿no? Sigue diciendo Abondanza, a esa altura el público iba acostumbrándose a su precariedad profesional, ¿no? A la de Marilyn, y aceptaba esas limitaciones como parte de un sello personal inseparable de su fama. Y dice Abondanza, y hasta es probable que ella misma hubiera aprendido a explotarlas al tomar conciencia de que eso era lo que esperaban los admiradores cuando iban a ver sus películas. Entonces, en estas dos frases es muy complejo todo lo que está diciendo de Marilyn, y es muy gracioso y te hace pensar, ¿no? Seguramente los directores sí sabían, ¿no? Cómo explotar el potencial de Marilyn más allá de su precariedad como actriz. Muchos críticos coinciden que no era una buena actriz, no solamente Abondanza. Pero claro, era una femme fatale, un ícono sexual para sus años, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá, digamos, de todo aquello que tenga que ver con coincidencias o discrepancias, yo creo que sus reflexiones fueron importantes para discutir justamente, claro, ¿no? Para poner sobre la mesa argumentos o contraargumentos que te movilizan a pensar, claro, a repensar, a rever, a tener una nueva mirada.
Sí, bueno, sí, digo, lo acabo de hacer porque una cosa muy fácil ahora sería decir, Marilyn era un ícono, era brillante, lo hacía claro, todo claro, y claro, claro, fotográficamente era espectacular y bueno, tenía claro, un magnetismo increíble. Entonces lo dejamos claro, así y está, es todo bárbaro, Marilyn claro. es espectacular y punto. Sí, sí, no Y se habla más del tema. no se habla más claro, entonces ¿me explico? Sí, sí, sí. Ahí Sí, esa... Ujú, Jorge iba más allá y siempre quería ir, seguir hablando del tema. ujú, No se conformaba con digamos, con eslóganes o con juicios laudados, sino que él trataba siempre no de provocar, sino de dar sus argumentos, que muchas veces iban a contrapelo de otros críticos o de otros artistas, en fin, o de algunos arquitectos, cuando él se quejaba de algunos atropellos inmobiliarios ujú, sobre la arquitectura capitalina. ujú. No fueron todas rosas, ¿no? Es una... Pero todo dicho todo escrito con Mm, una elegancia y una serenidad que sí, obviamente no busca la provocación, si se no, por quiere, ni nada, supuesto que no. sino que lo que busca es tratar de que lleguemos todos a la conclusión que él está llegando en ese momento, pero lo hace, insisto, con una forma muy accesible. Oscar, esperame un poco en línea, vamos a hacer una pausa, amigos. Sí, Estamos perfecto. conversando en la máquina de pensar con Oscar Larroca sobre digamos, evento editorial. Son 3 tomos. Jorge Abondanza, después del estreno, una selección de textos críticos publicados entre el año 65 y el 2014. Oscar Larroca es el compilador. Esto fue editado por Ediciones de la Plaza. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. Gente, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Oscar Larroca sobre estos 3 tomos que de alguna forma son una compilación, un fragmento de todo lo que escribió Jorge Abondanza, esta personalidad que no sé si fue tan conocida, por ejemplo, como Homero Alsina Tevenet, pero realmente tuvo un desarrollo impresionante de la crítica y de la mirada sobre la actualidad cultural de Uruguay durante 50 años, ¿no? O sea, él va mencionando muchísimas cosas y en el caso de tuyo, Oscar, tiene que ver su vinculación con las artes visuales también, ¿no? Era un hombre, aparte un artista, que no lo dijimos, es un artista, un No lo ceramista. dijimos, no, pero claro, yo primero lo conocí como jurado en un certamen de artes visuales en el que participé en 1981. Yo desconocí absolutamente quién era Jorge, bueno, así como otros integrantes del jurado. Y un tiempito después, siendo ya socio de Cinemateca Uruguaya, leía sus columnas en la revista Cinemateca, y después de eso fue que me enteré que también era un artista visual, un ceramista, que trabajaba con su socio Enrique Silveira en una producción plástica que resultó ser muy interesante, porque no solamente trabajaron sobre la cerámica convencional, sino que trataban de imprimirle un sello distintivo por el lado del compromiso, hasta el compromiso político con lo que intentaba manifestar. Así que sí, lo conocí en la década del 80, ya te digo, como crítico de artes visuales, pero inmediatamente fueron apareciendo todas las otras facetas de Jorge, y luego llegué a trabajar con él en la redacción del diario El País en 1990, en el marco de un equipo multidisciplinario donde escribía gente como Alicia Migdal, Egon Friedler, Washington Roldán, Henry Segura, Guillermo Sapiola, Edgar Rodríguez Validari, llegó a escribir también el crítico Roberto Vespada. La página de espectáculos fue además un lugar importante, quizá no tanto en la década del 2000, pero por lo pronto en la década del 60, 70 y hasta el 80 largos fue una referencia en el ámbito de la crítica periodística. Uh-huh, uh-huh. Y
él va mencionando en estos artículos que, atención, para aquellos que nos están escuchando, podría pensarse que son de actualidad, de aquella actualidad de los años 90, de los años 2000, ¿no? De los 80, pero en realidad siempre hay una especie de reflexión. Incluso me encontré con una del 2003 que me llamó muchísimo la atención, porque ahí lo que hace es una reflexión sobre el arte, sobre los artistas en Uruguay. O sea, escribió una pequeña columna o un pequeño artículo donde dice que a menudo se dice que el Uruguay es un país donde abundan los artistas plásticos, fenómeno que muchos saben registrar, pero pocos son capaces de explicar. Y ahí empieza a decir que el lujo nacional se ha mantenido a lo largo del siglo XX como rasgo que los optimistas suelen identificar con los niveles culturales de esta comarca, cuya ilustración y sensibilidad son dos cualidades que en general se sobrevaloran, dice él. Y bueno, y después empieza a decir que los pintores en Uruguay no ganan un mango partido al medio, ¿no? Y que aún así continúan, y que son los verdaderos, casi los mecenas son los propios artistas plásticos, ¿no? Los pintores, los que continúan sabiendo que no hay mercado, que no va a haber plata, ¿no? Exactamente. Pero yo lo leía, vos sabés, que no soy un hombre de artes visuales, no soy de ese palo, y pensaba que se podía aplicar a otros sectores culturales de Uruguay también. Claro, es posible, ¿no? Sí, es posible. En Uruguay el artista en general, de cualquier disciplina, está bastante desamparado, pues siempre estuvo bastante desamparado, digamos, ¿no? Vivimos en un mercado muy pequeño, una población escasa, en el ámbito de las artes visuales, por ejemplo, en la década de 50 y 60 y hasta en la década de 70 existía una clase media que coleccionaba obras de arte, compraba sus cuadritos en cuotas. Eso desapareció. No desapareció solamente por una razón económica, sino que cambiaron las pautas de consumo del consumidor. Claro. Así que, bueno, en lo que tiene que ver con los artistas plásticos, la situación es bastante complicada en lo que tiene que ver con el mercado. Él va mencionando, sí va mencionando eso, pero también hace comparaciones con el teatro, por ejemplo, también lo mismo. Y va mencionando, hace un listado de pintores, dice, pensándolo bien, parece más prudente atribuir la gran cantidad de artistas a una feliz casualidad uruguaya. El azar quiso que aquí naciera gente como Blanes y Sáez, Barrada, Figari, Torres, ¿no? Y después se va Acuña, De Simone, Ventañol, Barcala, Espínola, Cabrera. Bueno, cuando hay un largo artículo en torno a Espínola, ¿no? Al peludo, ¿no? Sí, también, sí, hay una nota. Él escribió varias notas sobre Espínola Gómez, tanto para catálogos, bueno, como el obituario que salió publicado en el diario del País, un día después de su fallecimiento. Y ahí, perdón, no le tiembla la mano para decir que era el mayor artista vivo en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí. Y pese a que en ese momento Espínola Gómez hacía como, no sé, 20 y pico de años que no pintaba, que no tenía otro cuadro, ¿no? Tal cual. Pero claro, Abondanza mide toda la trayectoria, ¿no? Completa de Espínola para llegar a esa conclusión. Que también, de algún modo, también lo señaló Kahlenberg, a propósito de la obra polifocalista de Espínola de los años 70. Kahlenberg dice en algún momento que con esa obra llegó a arañar lo más encumbrado de la pintura nacional. Fíjate qué piropo. Claro. Para el periodo Espínola. Pero sí, fueron grandes amigos durante los últimos años. De hecho, Jorge escribió un libro en el año 1990, biográfico sobre la vida y obra de Espínola. Así que se conocía muy bien, digamos. Sí. Él también, vinculado habla muy bien de Sáez, por ejemplo, y su grupo, ¿no? Generó un grupo llamado Sáez, ¿no? Algo así. Sí, Espínola sí, formó un grupo que se llamaba Sáez junto a Solari y Ventayol en el año 1949. También un
ícono, digamos, para los artistas nacionales, la figura de Sáez. De Cuño también, bueno, en fin, sí, es impresionante, ¿no? Pero porque yo siempre digo que Uruguay es como en el fútbol, hay por metro cuadrado un montón de jugadores de fútbol buenos y de escritores, pero no había reparado que también hay en pintura, en artes visuales. Dice, todo esto debe calificarse como una conducta valerosa, dice Abondanza, por no decir heroica, detalle claro, que poca gente toma en cuenta a la hora de juzgar la actividad de las artes visuales en este país. Claro que por otro lado tampoco hay mucha gente dispuesta a admirar la generosidad del medio teatral, pero yo creo que el teatro es más, se ve más eso, ¿no? Cuyos integrantes han regalado durante décadas su capacidad personal, su tiempo y su esfuerzo para que el público tuviera el correspondiente disfrute, y lo han hecho a cambio de nada. Esos son los ignorados filántropos del ambiente escénico, pero también tenemos a los filántropos de la plástica, que entregan a este país mucho más de lo que reciben a cambio, sabiendo que el Uruguay no es un lugar demasiado apto para recompensar en tiempo y forma el talento creador. Escribe muy bien Abondanza, Esos artistas que han dado y siguen dando lo mejor de sí, a pesar de la anémica respuesta ambiental, merecen el reconocimiento de la sociedad entera y mantienen vivo aquel fenómeno de un país pobre que sin embargo resulta rico en pintores, esa estirpe que, como sabemos, vive del aire. Tal cual, así es, exactamente. Muy gracioso. También tiene una cuestión dentro de esa serenidad, una cuestión como humorística también, ¿no? Tiene un conato ahí de ironía. Sí. Ironía, a veces se trasunta cierta tristeza, cierta pena por un Uruguay que dejó del Uruguay que lo acompañó durante su adolescencia. Algunos lo acusan de nostálgico, también Abondanza, pero bueno, es una nostalgia que de algún modo es de mentira luego por su entrega constante, ¿no? A la hora de seguir escribiendo y seguir apoyando a los artistas de múltiples maneras. Sí, es alguien que apunta a la alta cultura, ¿no? A la alta cultura, y si bien está hablando, como decís vos, parece de un Uruguay previo al debacle de la dictadura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es un Uruguay que de alto nivel crítico, de todas formas él continúa haciendo esa obra, ¿no? Esa obra que, insisto, en prensa parecía como destinada para el olvido. Tal cual. Por eso creo que las compilaciones cumplen esa función importante, ¿no? De seguir perpetuando la memoria y esos escritos que no se pierdan, porque la única manera si no es por una compilación, tenés que tener todos los diarios, todas las revistas. Bueno, la otra sería el trabajo de subirlo todo a la web y dejarlo. Claro. También es un trabajo interesante y que quedaría, pero ya ahí para más allá de Uruguay, ¿no? O sea que eso también es interesante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces caemos en clichés de, por ejemplo, bueno, estaba Marcha o estaban 3 o 4, ¿no? Nombres importantísimos, pero Abondanza es parte también de esa, ¿no? De ese terreno que hay brutalmente fértil para la crítica, para el pensamiento, en realidad, para el pensamiento sobre arte, ¿no? Sí, absolutamente. Y vos tenías contacto personal, ahora voy a la parte de Cholula, ¿hablabas con él, ¿no? Sí, claro, yo, como te decía hoy, yo trabajé con él entre 1990 y 1998 en la página Espectáculos, y lo veía habitualmente. Yo lo conocí en el año 84, a raíz de un prólogo que le pedí para una exposición que hice en Cinemateca Uruguaya, pero lo veía periódicamente. Es más, la última vez que hablé con él fue hace poco más de un año, a raíz de una curaduría muy importante que estamos llevando adelante con el Museo Nacional de Artes Visuales, a propósito de los 100 años de nacimiento de Manuel Espirola Gómez. Uh-huh.
Y bueno, llegué a hablar con él justamente sobre esta curaduría y, en fin, detalles en lo que tiene que ver con la selección de textos y documentos. Así que como que nunca perdí, digamos, la amistad con él, de tal modo, fíjate que, bueno, es el propio Silveira, Enrique, el que me llama para que pudiera llevar adelante toda esta tarea. ¿Me esperas un segundito en línea? Sí, cómo no. Amigos, estamos conversando con Óscar Larroca sobre íbamos a hacer 2 bloques, pero vamos a hacer un tercer bloque aquí. Estamos conversando con Óscar Larroca sobre estos 3 libros, que son uno en realidad en 3 tomos, después del estreno, y es una compilación de los artículos de Jorge Abondanza. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Óscar Larroca sobre esos 3 libros, hermosos libros. Jorge Abondanza, después del estreno. Esto está publicado por Ediciones de la Plaza. Y yo quería agregar, bueno, te preguntaba en el bloque anterior, bueno, si tu trato con él, en fin, obviamente cuando se encuentran 2 personas, 2 artistas vinculados al artes visuales, también hablarían del panorama de Uruguay. Él en un momento, hay un par de artículos estuve viendo donde se queja del salón municipal o del salón nacional, digamos, que se dejó de hacer en un momento, y bueno, critica, en fin, hace un análisis. En otro artículo habla de Ángel Kallenberg también, alguien que ha sido, digamos, fundamental, digamos, que ha marcado muchísimas décadas del arte visual y museístico uruguayo, ¿no? Sí. Lo que decíamos hoy, ¿no? Iba a contrapelo de muchas oportunidades, porque ahora que decís, hablas de Kallenberg, en un momento mucha gente pidió el relevo inmediato de Kallenberg, de forma incluso un poco iracunda, ¿no? Porque simbolizaba una gestión de más de 35 años al frente de un museo, que atravesó por distintos gobiernos. Y que estuvo en la dictadura también. Toda la dictadura completa. En el Museo de Artes Visuales. Pero Jorge lo defendió a capa y espada, porque, bueno, justamente el hecho de que haya estado Kallenberg y no un militar, eso tuvo como resultado de que se defendió la obra, no se hizo cualquier cosa, ¿no? Lo mismo cuando él habla de lo que pasaba en el Teatro Solís, la Comedia Nacional, durante los años de la dictadura. Él fue un férreo defensor de los civiles, digamos, que se habían quedado aguantando el chaparrón, ¿no? Defendiendo como podían la gestión de estas instituciones, que si hubiera caído en otras manos se hubiera desmantelado absolutamente. Así que y esto que estás hablando es un tema como bastante actual, cuando el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, mencionó que aún así bajo dictadura continuaba, hubo apoyos a la cultura, y se generó todo un pequeño debate o un pequeño lío en las redes sociales. Aquí en La Máquina de Pensar le dedicamos 2 programas a ese tema, a hablar precisamente que no todo, si bien a nivel político o de resistencia política podía funcionar la frase, ¿no? La dictadura destruyó la cultura, o hubo un apagón cultural y no pasó absolutamente nada, y bueno, nos querían destruir a todos. Eso podía funcionar a nivel político, no fue históricamente cierto, ¿no? O sea, hay toda una serie de personalidades, eso lo hablamos aquí en La Máquina de Pensar con el historiador Aldo Marchesi, que no son ni blanco ni negro, y que de última hicieron un papel muy importante para evitar la destrucción. En la Biblioteca Nacional, en el que está el caso de Vizca, en el caso del Museo de Artes Visuales está el caso de Kallenberg, y hay otros casos que Aldo Marchesi, atención, como historiador, también mencionó, que son, por eso no son ni blanco ni negro, y son territorio, decía él, de disputa o de discusión en el relato histórico. Y está bien que lo sea, está bien que haya investigaciones, pero no quedarnos en eso de que, bueno, era todo espantoso. No se hizo nada. Exacto. Sí, Jorge decía de que de ningún modo hubo un apagón cultural, ¿no? Porque ahí está ese relato
que dice que bueno, que después de la dictadura llegaron los artistas del exilio a refundar. No llegaron a refundar nada, ya los que se quedaron en Uruguay seguían produciendo, trabajando. Estaba Héctor Manuel Vidal, el Teatro Circular seguía contra viento y marea, Cinemateca Uruguaya, por favor, ¿no? Que era un bastión de resistencia, artistas como Nelson Ramos con su centro de expresión artística, Espínola Gómez, Clever Lara, Nelvia Romero, Gustavo Alamón, Hilda López, Guillermo Fernández, hay mucho. El taller de Sina Fernández, Sina Fernández también, sí. Yo qué sé, el núcleo Música Nueva y los cursos latinoamericanos de música contemporánea que llevaba adelante Corium. En fin, pero la discusión era un poco, eso se podía hacer dentro del relato de la resistencia, qué pasaba el Estado, qué pasaba en el Estado, porque la resistencia... claro. Entonces hay una cuestión como que en el Estado no ocurría nada, en fin, entonces eso lo vimos en las charlas que hicimos aquí en La Máquina de Pensar, de que yo que sé, hay inercias estatales y hay gente que se quedó oculta o bueno, fue haciendo otras cosas, por ejemplo... Algunas inercias permitieron, como te decía hoy, que continuara Ángel Callenberg como director de museo, por ejemplo. Exacto, sí. O Arturo Sergio Vizca ha sido ahora, digamos, de alguna forma reivindicado, porque le habían puesto un subdirector que era un coronel y que cuando no se podía tomar un día de licencia porque ocurrían desastres. Exactamente. Entonces había una cuestión ahí de esos grises. Pero bueno, el que lea estos 3 libros, que obviamente yo no los leí todo, pero es sorprendente. Tenés para un tiempito ahí. Pero hay cosas muy sensacionales como esta. Atención, es muy chiquito lo mío es muy chiquito. Una argentina con muy mala memoria se llama el artículo, y donde Abundanza le critica a Marta Minujín, que es una de las grandes artistas visuales argentinas, ¿no? Digamos, por lo menos de las más famosas a nivel internacional. Y habla de Uruguay, de una cosa que pasó en el año 65, y ahí está la labor de la memoria, ¿no? O sea, frente a ese relato que hace Marta Minujín, que me sorprendió de que fueron como en un helicóptero, dice acá, dice, maestra inigualable del marketing, dice Abundanza, es capaz de demostrar en la carátula de ADN Cultura que no se ha bajado del caballo de la promoción. Pero a cierta altura, en medio de la entrevista, habló de Montevideo y dijo que, bueno, que ella había tenido un happening en Uruguay, que la habían echado, yo no pude volver al Uruguay por 20 años, y el happening consistía en tirar pollos vivos desde un helicóptero en vuelo. Sí, en el estadio Luis Trócoli fue eso, sí, en 1967 o 68, no recuerdo exactamente el año. Sí. Se hizo una performance donde, bueno, muy vistosa, muy glamurosa, muy vanguardista, transgresora, todo lo que quieras, que provenía de una artista plástica que siempre quiso ser la Andy Warhol porteña. Claro. Pero sí, hay muy poca consistencia debajo de todo ese show, ¿no? No, pero a mí, Oscar, yo lo que me sorprendí es que ahora, en el 2021, tirar pollitos desde un helicóptero, eso me sorprendió a mí, como que... no asusta a nadie, ¿no? No, pero aparte sería, digamos, políticamente, no sé, con la sensibilidad animalista que tenemos todos, digo, ¿no? O sea, están matando pollitos tirándolos contra el piso, así, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, el arte conceptual haciendo cualquier cosa, ¿no? Tal cual. Nada, son épocas, y ahí aparece Abundanza, bueno, cayéndole con mucha serenidad, ¿no? Y con mucha serenidad, mucha altura, ¿no? Mucha altura. Ella es la mejor animadora de su mito personal, pero en defensa de la verdad, y ahí aclara las cosas que tiene que aclarar. De la misma forma cuando defiende a Figari, que no es argentino, en fin, con cosas como esa, digamos. Pero realmente están... lo que quiero decir con esto es que hay otras cosas que, aparte del estilo de Abundanza, ¿no? Y de la mirada de Abundanza, la reflexión. Hay datos que yo desconocía, por ejemplo, me imaginé tirando pollitos ahora, sería imposible.
¿no? Sí, sí, además es como un mapa de la cultura o de cómo un crítico se relacionaba con la producción simbólica en la década de 60 y 70. Es muy interesante, ¿no? Además, años en los que había que escribir de forma interlineada, porque, bueno, la censura imperante prohibía decir las cosas en voz alta. Abondanza creo que movió muy bien su cintura para, digamos, navegar Claro. con esas limitaciones, a tal punto que el diario la página Espectáculo del País tenía una columna que se titulaba El cine que no se ve. Sí, diciendo como que por un lado, bueno, la dictadura te prohibía ver algunas películas, pero él de alguna manera trataba de ponerlas sobre la mesa, ¿no? Claro, de alguna forma traerlas. Y también, no solamente habla de arte visual, estoy viendo acá que incluso habla de una exposición de fotografía, o sea, estamos hablando de un sibarita, valga la redundancia, de la cultura, ¿no? O sea, en los últimos años, yo me acuerdo, ahora no me acuerdo si lo logré entrevistar o no, él se había quedado ciego, ¿puede ser, no? Sí, tenía una maculopatía que nos gustó muchísimo en los últimos años, porque fíjate, no podía ver cine, no podía ver pintura, así que bueno, pasó muy mal, digamos, ¿no? Eso le produjo una depresión importante. Empezó como una especie de semi-retiro. Yo por eso digo, no me acuerdo si lo logré entrevistar o no, porque ahora no me acuerdo, pero fue una charla muy breve y con la voz muy baja, digamos. Esa es mi memoria, digamos. Sí, él se fue retirando gradualmente. No obstante, escribió hasta noviembre del año 2014. Mirá vos. Un mes antes de su jubilación plena. Pero después, si bien no escribía para el diario El País, siguió prologando textos para catálogos de artistas, libros. No se quedó quieto tampoco. Sí. Estamos hablando de, igual cuando yo digo eso del semi-retiro, ¿no? Insisto con la historia de que tampoco era alguien de alto perfil, en ese sentido tampoco, ¿no? Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. No cultivaba el pavoneo real, digamos. Tenía credenciales para eso, pero como decís vos, creo que parte de la responsabilidad de que mucha gente no lo conozca, eso lo mencionabas hoy, se debe a que él mismo no hacía lobby de su propia figura. Escribía, producía y se quedaba ahí. Claro. Y incluso incursionó a la radio, tuvo durante años columnas en la radio Sarandí, pero sin embargo, insisto, da la sensación de que ese tono sobrio que tiene también su prosa lo acompaña, como el tema no es el crítico, sino la obra o de lo que estamos tratando de reflexionar, razonar, ¿no? Exacto. O sea, no hay un narcisismo, o digo, atención, puede haber un estilo hiperpersonal, a veces lo hay, ¿no? En la forma de escribir. En el caso de él, no, era al contrario, es como estamos observando esto y podemos concluir tal cosa, tal otra, ¿no? Sí, tal cual. No. Así es. Jorge Abondanza, bueno, pero queda planteado, yo en mi mente siempre lo tengo cerca de Homero Alsina Tevenet, pero Alsina tenía otra proyección, tenía otra leyenda propia, ¿no? Sí, tal ¿no? cual, por supuesto. Otra personalidad que hacía que digamos la leyenda lo precediera. En el caso de Abondanza no tengo casi ninguna leyenda y realmente parece eso, un uruguayo de a pie, pero con un sentido exquisito del arte, ¿no? Exquisito. Totalmente. Un hombre de mirada afilada, como decíamos hoy, y a lo cual le debemos que nos haya formado, ¿no? Que nos haya enseñado a mirar cine, mirar pintura, confiar plenamente en la libertad del artista, defender la libertad del artista a producir su obra, más allá de las modas de turno
o de los totalitarismos de turno también. Fíjate que en el año 99 fue una de las pocas voces que defendió a rajatabla a Diego Masi a propósito de una de la intervención en la Plaza del Entrevero, sí. Exacto, la intervención que hizo Masi en 1999 con lunares en la escultura de Plaza del Entrevero. Un colectivo bastante importante de artistas, escritores y músicos firmó una carta en desaprobación a esa intervención, y Jorge fue uno de los pocos que levantó su voz para decir que el artista tenía todo el derecho, y argumenta largo y tendido, porque esa nota justamente es una de las notas seleccionadas que está en el capítulo referido a las artes visuales, en el tomo 1. Sí, la leí, sí, está muy bien. Es una nota larga, nota extensa, donde él va, él intenta, la leí, sí. Intenta no polemizar de forma barata, sino de argumentar. Sí, por eso te decía hoy, ¿no? En la coincidencia o en la discrepancia, sus reflexiones fueron imprescindibles, ¿no? Claro. Y el tema de formar el público, como formador de opinión, de público, tenés razón, sin duda que hay una labor educativa. Y en este caso, en ese escandalete que hubo con que le puso lunares a los caballos de la Plaza del Entrevero, ¿no? Digo, Masi, ahí ya se veía algo que estamos sufriendo en este momento, que es el tema de la estampida o al grito, o del tema de la sensibilidad con esa historia, no razonar o no reflexionar, ¿no? Quién sabe qué pensaría ahora Jorge Abundanza de cómo se discute. Pero en fin, eso por lo pronto llegó a mencionar el caso que tiene que ver con Kevin Spacey. O sea, fue lo último, o sea, que llegó, digamos, a rozar todos estos embates que tienen que ver con la corrección política, la prostitución del lenguaje, chiques, pibis y toda esa adulteración, toda esa jerga totalitarista, y él habló justamente a favor de Kevin Spacey. Recordarán que Kevin Spacey fue bajado Sí, fue cancelado y no volvió de la cancelación hasta ahora, ¿no? Fue borrado digitalmente de una película de Ridley Scott, lo borraron digitalmente. No, bueno, él era el principal protagonista de House of Cards. Sí, también. Y bueno, lo volaron de ahí, tuvieron que inventar como que se moría el personaje, bueno, la clásica, ¿no? Sí, incluso hay de House of Cards hay un juicio contra él porque le echan la culpa de que tuvieron que cancelarla, de que no funcionó mal la serie, digamos. De que tuvo que bajar antes de tiempo. En fin, Jorge Abundanza, después del estreno, este es el libro hermoso libro, 3 tomos de Ediciones de la Plaza, compilado por Oscar Larroca. Oscar, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Yo te agradezco mucho, Pablo, esta posibilidad de difundir este trabajo, y bueno, la idea fue justamente que acercarlo a aquellos que no lo conocen, y a aquellos que lo conocen tienen una segunda oportunidad de reencontrarse con su material. Sin duda, reencontrarse con el material, y reitero, estos 3 libros, estos 3 tomos, no son un homenaje, sino podrían ser una puesta a punto de un pensamiento que vale la pena leer. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy bien, se terminó La Máquina de Pensar.